Hoy vamos a hablar acerca de las enfermedades digestivas en el embarazo. Siguiente, por favor. Pues vamos a dar como una pequeña introducción acerca de los cambios fisiológicos del aparato digestivo que se producen en el embarazo, ¿no? Entonces, justamente aquí la que va a ser la protagonista va a ser la progesterona y también el crecimiento uterino. Vamos a ver que en los cambios hormonales y de la motilidad, vamos a ver que durante el embarazo va a aumentar la progesterona y la progesterona va a generar que haya una relajación en el músculo liso del tubo digestivo, produciendo de esa manera una disminución en la motilidad gastrointestinal y es por eso que el intestino se va a moverse más lentamente. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el contenido va a permanecer más tiempo dentro del tubo digestivo. Otra consecuencia que va a ser la disminución del tono del esfínter esofágico inferior. Sabemos que el esfínter esofágico inferior normalmente evita que el contenido de ácido del estómago suba hacia el esófago. Pero ¿qué es lo que pasa durante el embarazo? Al aumentar la progesterona, va a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior, así aumentando la posibilidad de reflujo gastroesofágico que más adelante hablaremos. Es por eso que una gestante puede presentar pirosis, acidez, regurgitación, entre otros. Y otro resultado va a ser el vaciamiento gástrico más lento. Entonces, como hemos dicho que la relajación del músculo liso puede contribuir a que el contenido gástrico permanezca más tiempo en el estómago y eso va a generar que haya una sensación de llenura, ¿no? Distensión, provocando náuseas, entre otros. Ahora vamos a ver acerca de los cambios anatómicos. ¿Qué es lo que pasa? Acá principalmente va a actuar el crecimiento del útero. A medida que avanza el embarazo, el útero aumenta mucho de tamaño y va a desplazar las vísceras que van abdominales hacia arriba y va a modificar también la posición. ¿Y qué es lo que ocurre justamente con el estómago? El estómago puede desplazarse y cambiar la orientación. Esto va a modificar el ángulo de His, ¿no? Como se puede ver en la imagen, que es un ángulo que se encuentra entre el esófago y el fondo gástrico y va a generar esa modificación, ¿no? Generando una disminución de la presión en el esfínter esofágico y aumentando de esa manera el reflujo. Y por último vamos a ver el tránsito intestinal lento. Cuando hay un aumento de la progesterona, va a generar que el músculo intestinal relajado disminuya la motilidad y eso va a generar que haya un aumento del tránsito intestinal. Es por eso que el intestino tarda más en movilizar las heces, generando o apareciendo el estreñimiento. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos acerca de las náuseas, vómitos en el embarazo. Pues vamos a ver que estas náuseas y vómitos van a aparecer durante el embarazo, generalmente antes de las 16 semanas. ¿Cuál es acerca de la epidemiología? Pues las náuseas van a representar entre 50 o 80% de síntomas en las embarazadas. También puede generar vómitos, arcadas en un 50%. Y según la Guía Clínica de Ginecología y Obstetricia RCOG, que se ha actualizado, ¿no? En febrero de 2024, señala que los síntomas pueden afectar hasta un 90% de las gestantes y habitualmente comienzan entre las 4 a 7 semanas. Y aproximadamente un 90% de las mujeres va a mejorar o desaparecer hacia la semana 20. Entonces, ¿pero cuál es el mecanismo fisiopatológico que va a producir las náuseas y vómitos, no? Vamos a ver que acá principalmente es la fisiopatología, uno es multifactorial, no existe una sola causa. Por ejemplo, vamos a ver la primera, que va a ser que durante el primer trimestre va a aumentar rápidamente la hormona gonadotropina coriónica humana. Entonces, al aumentar esto, va a generar estímulos de vías neuroendocrinas relacionadas con el vómito, generando una activación en el centro del vómito y es de esa manera como se va a producirse las náuseas y vómitos. Otro factor es el aumento de la GDF15. ¿Pero qué es eso? Es también llamado factor 15 de crecimiento y diferenciación, que viene a ser una proteína secretada por el cuerpo e interviene justamente en la regulación del apetito. Entonces, esta es una evidencia más reciente que se ha identificado justamente esta hormona que es producido por la placenta como un mediador muy importante. Entonces, la placenta va a producir esta hormona o esta proteína y que va a actuar sobre los receptores en el tronco encefálico. Y de esa manera va a generar señales para que se produzcan náuseas,
pérdida del apetito y vómitos. Siguiente, por favor. Otro factor que vamos a ver son los estrógenos. ¿No? Un aumento de los estrógenos durante el embarazo también se ha relacionado con náuseas, mayor sensibilidad en los olores y alteraciones en la motilidad gastrointestinal. También otro factor es la alteración en la motilidad gastrointestinal. Por ejemplo, los cambios hormonales, especialmente por la progesterona, producen relajación del músculo liso. Y esto hace que haya una disminución de la motilidad gastrointestinal, generando una disminución en el vaciamiento gástrico, y esto que se hace más lento, generando que haya que la paciente o la gestante tenga una sensación de plenitud y náuseas, favoreciendo de esa manera los vómitos. Entonces, todas esas interacciones, factores, nos van a producir náuseas y vómitos en el embarazo. No solamente puede haber náuseas y vómitos, puede haber arcadas o también intolerancia a ciertos alimentos, una disminución del apetito o hasta fatiga, que puede afectar significativamente, ¿no?, la calidad de vida. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos acerca de la hiperémesis gravídica. Pues esta va a ser la forma más grave del espectro de estas náuseas y vómitos del embarazo. Según justamente la guía de obstetricia y ginecología de 2024, la describe como una de las enfermedades que puede impedir que la gestante coma, beba normalmente, porque esta va a producir deshidratación y afectar considerablemente la calidad de vida. Y puede afectar aproximadamente de 1 a 3% de las gestantes. También tenemos que tener en cuenta que no solamente debemos de pensar simplemente si tengo muchas náuseas, es lo mismo que hiperémesis, no, sino siempre tenemos que ver cuál es la repercusión clínica, ¿no?, y metabólica de los síntomas de la paciente. Ahora vamos a ver cuál es el mecanismo fisiopatológico en el embarazo. Vamos a ver, también se considera una enfermedad multifactorial, porque también van a estar asociados factores hormonales, placentarios y también una susceptibilidad individual. En principal, vamos a ver el factor placentario, como ya habíamos dicho, que va a secretar la hormona, el factor 15 de crecimiento y diferenciación. Entonces, esta va a tener acción sobre los receptores del tronco encefálico, aumentando las náuseas y vómitos y disminuyendo el apetito. Y de esa manera genera que la gestante tenga una ingesta insuficiente. También va a generar vómitos persistentes. Y estos vómitos persistentes, ¿qué es lo que va a generar? Pérdida de agua, ¿no?, de electrolitos, también de nutrientes, generando de esa manera una deshidratación. Siguiente, por favor. ¿No? Generando una deshidratación, alteraciones metabólicas, hasta pérdida de peso en la gestante. ¿Y cuáles son las consecuencias fisiopatológicas, no? Va a ser, por ejemplo, las consecuencias van a ser digestivas, tanto metabólicas. Las digestivas van a ser, como se puede ver en la imagen, los vómitos persistentes, náuseas, hasta intolerancia en los alimentos y líquidos. Dentro de las metabólicas va a generar una deshidratación, alteraciones electrolíticas, una deficiencia nutricional y en casos graves hasta alteraciones metabólicas. También puede generar afecciones neurológicas, ¿no? Como por ejemplo el déficit de la tiamina, la vitamina 1, que por vómitos prolongados puede producir la deficiencia de tiamina, y eso puede generar una encefalopatía de Wernicke. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico en el embarazo. Pues vamos a ver que justamente las actualizaciones en la práctica clínica de la Asociación Americana de Gastroenterología, la llamada AGA, señala que es una de las molestias gastrointestinales más frecuentes durante el embarazo. ¿Y cómo se va a manifestar? Justamente con pirosis, ¿no? Esa sensación de ardor retroesternal y la regurgitación ácida. Estos síntomas pueden aparecer desde el primer trimestre y aumentan conforme avanza la gestación y generalmente van a desaparecer después del parto. Y se han reportado pirosis en aproximadamente 30-50% de las gestantes, aunque en algunas series se encuentran cifras de hasta 80%. Pero, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico en el embarazo? También es una causa multifactorial, porque va a combinar factores hormonales, motores y mecánicos.
Entonces, la primera causa vamos a ver otra vez con la progesterona. La progesterona, como ya habíamos dicho, va a disminuir el tono del esfínter esofágico inferior. Y este es uno de los mecanismos más importantes, porque durante el embarazo aumenta la progesterona, que va a producir justamente la relajación del músculo liso. Y al haber más progesterona, va a generar entonces una menor barrera antirreflujo, generando que haya una disminución gástrica, o sea, el contenido gástrico va a ascender hacia el esófago, generando de esa manera el reflujo, todos los síntomas como la pirosis. Y también puede, ya en las últimas semanas, ¿no?, del embarazo, esto puede disminuir. Otro factor es la progesterona, que va a afectar, ¿no?, la disminución de la motilidad gastrointestinal. Entonces, como va a disminuir la relajación del músculo liso, va a disminuir también el vaciamiento gástrico, se va a hacerse más lento y aumentando el tiempo de permanencia, el contenido gástrico. Y eso es lo que va a generar una mayor posibilidad de que haya reflujo. Siguiente, por favor. Otro factor es el crecimiento del útero, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente al momento de que crezca el útero va a generar un aumento de la presión intraabdominal, ¿no? Conforme avanza el embarazo, el útero aumenta de tamaño y va a generar un desplazamiento y también compresión de los órganos abdominales. Esto va a generar un aumento de la presión intraabdominal, también intragástrica, generando una mayor tendencia del contenido gástrico a desplazarse hacia el esófago y generando el reflujo gastroesofágico. Otro factor viene a ser el menor aclaramiento esofágico. Los cambios en la motilidad pueden hacer que el esófago elimine más lentamente el contenido que se ha reflujado. Es por eso que mayor tiempo de contacto del ácido con la mucosa genera la pirosis o hasta una posible lesión esofágica. No, entre otras manifestaciones, como se puede verse, no solamente puede haber la pirosis o esa sensación de ardor retroesternal, sino también puede haber una sensación ácida o amargo en la boca, eructos, distensión abdominal, dolor o molestias retroesternales, síntomas que pueden empeorar, ¿no?, después de comer o al acostarse, pero en la mayoría de casos estos van a ser leves y las complicaciones graves son poco frecuentes durante el embarazo. Siguiente, por favor. También tenemos al estreñimiento y las hemorroides. Pues esas son dos enfermedades digestivas más frecuentes durante la gestación y se estima que el estreñimiento afecta entre el 11 al 38% de las embarazadas, mientras que las hemorroides son menos frecuentes, son más frecuentes, ¿no?, en mujeres que no están gestando, pero igual pueden presentarse hasta un tercio o más de los embarazos. Entonces vamos a ver cuál es el mecanismo fisiopatológico para que se produzca el estreñimiento. Al igual que las anteriores, este viene a ser una causa multifactorial, principalmente porque hay un aumento de la progesterona, que viene a ser el mecanismo principal. Esta progesterona relaja la musculatura lisa gastrointestinal y va a producir disminución del peristaltismo intestinal, aumento del tiempo de tránsito intestinal, mayor absorción de agua en el colon, y como va a haber mayor absorción, hace que las heces se vuelvan más secas, más duras, y resultando que las evacuaciones sean menos frecuentes y también más difíciles. Otra causa es la compresión mecánica del intestino por el útero. Como ya hemos dicho, que a medida que el útero crece, va a comprimir parcialmente el colon, tanto el recto, y va a disminuir el movimiento intestinal, favoreciendo así la retención fecal. Siguiente, por favor. Otro factor es la suplementación con hierro. Los suplementos de hierro utilizados justamente para prevenir la anemia va a reducir la motilidad intestinal, endurecen las heces y empeoran el estreñimiento. Y otro factor es menor actividad física, ¿no? Durante la gestación puede disminuir la actividad física, por lo cual va a reducir el estímulo mecánico sobre el intestino, favoreciendo que el tránsito sea más lento. Resultado final, las evacuaciones van a ser menos frecuentes y más difíciles, ¿no? El esfuerzo también va a haber una necesidad de esfuerzo al defecar, las heces van a ser duras, fragmentadas, también pueden generar distensión abdominal o un dolor abdominal leve,
¿Cuáles son las consecuencias que va a generar? Pues las hemorroides, justamente que vamos a hablar más adelante, y también las fisuras anales, el dolor rectal o también una impactación fecal que viene a ser rara. El estreñimiento y el embarazo es común, pero puede prevenirse y tratarse con medidas dietéticas, también la hidratación adecuada, el ejercicio y tratamiento seguro cuando es necesario. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de las hemorroides. Justamente las hemorroides van a ser una manifestación anorrectal frecuente también en el embarazo, que va a producir dolor, prurito, sensación de masa y también sangrado rojo brillante, que es importante, ¿no? Diferenciar ese sangrado rojo brillante de otro sangrado vaginal que puede estar ocurriendo. Y esto se va a generarse durante el segundo al tercer trimestre. Y se va a generar cuando aumenta la presión ejercida por el útero. ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico? Principalmente es el aumento de la presión intraabdominal por el crecimiento del útero, que va a provocar compresiones en las venas pélvicas, disminución del retorno venoso, congestión del plexo hemorroidal. Otro va a ser la progesterona, que va a producir una relajación del músculo liso venoso, generando dilatación en las venas hemorroidales, como se puede ver en imagen, y éstasis sanguínea, que va a favorecer todo esto, la formación de las hemorroides. Siguiente, por favor. Otro mecanismo va a ser el aumento del volumen sanguíneo. Durante el embarazo, el volumen sanguíneo aumenta aproximadamente un 30-50% y esto va a generar que haya un mayor llenado venoso y congestión justamente en las venas rectales. Y el estreñimiento y empujo, justamente el esfuerzo repetido para evacuar, incrementa la presión rectal, favorece el prolapso en los cojinetes hemorroidales y va a agravar de esa manera la congestión venosa. Es por eso que el estreñimiento es el principal factor asociado a las hemorroides en el embarazo. ¿Y cuáles vienen a ser las manifestaciones clínicas? Que viene a ser sangrado rojo brillante, ¿no? Al defecar, dolor anal, prurito anal, sensación de masa o bulto, el prolapso hemorroidal o hasta puede generar una trombosis hemorroidal, pero eso es en casos severos. Siguiente, por favor. Acerca del tratamiento tanto del estreñimiento y de hemorroides, vamos a ver medidas no farmacológicas como farmacológicas, ¿no? Por ejemplo, en el estreñimiento se tendrá que decir a la gestante incrementar fibras en la dieta, aumentar también el consumo de agua y hacer también actividad física, no estar todo sedentaria, ¿no? O evitar también retrasar las defecaciones. En tratamiento farmacológico se puede darse formadores de masa como la fisil, ablandadores fecales o laxantes osmóticos. En tratamiento de los hemorroides, las medidas conservadoras, siempre una dieta rica en fibras, aumento en líquidos, evitar el estreñimiento, ¿no? En tratamiento médico, algunos analgésicos tópicos o cremas anestésicas o ablandadores fecales. Y el tratamiento quirúrgico solamente es en casos complicados, ¿no? Que puede haber una trombosis severa o un dolor incapacitante que puede llevar a alguna operación. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de la pancreatitis aguda durante el embarazo. Esta es una enfermedad inflamatoria del páncreas que suele aparecer durante la gestación y es poco frecuente, pero puede representar una complicación grave tanto para la madre como para el feto. Eh, Hay que mencionar primero que la principal causa de la pancreatitis aguda durante el embarazo viene a ser la enfermedad biliar. Esto debido a que, como se ha mencionado ya, en el embarazo se van a elevar específicamente en el tercer trimestre los estrógenos y la progesterona. Esto va a aumentar la concentración de colesterol y triglicéridos, va a disminuir la motilidad de la vesícula biliar, va a aumentar la concentración del colesterol en la bilis y va a aumentar la éstasis biliar, favoreciendo así la formación eh, de litiasis biliar, que es la principal causa de la pancreatitis aguda. Y estas piedras que se van a formar van a obstruir la ampolla de Vater, favoreciendo así una lesión de las células acinales pancreáticas, produciendo una pancreatitis aguda, ¿no? Como lo estaba diciendo, su frecuencia va a ser muy infrecuente. Se dice que es de 1 en cada 1000 o 10.000 embarazos,
su distribución por trimestres, como ya lo he mencionado, ocurre con mayor frecuencia en el tercer trimestre debido a que en este tercer trimestre va a haber un aumento en la concentración de las hormonas, como por ejemplo la progesterona y los estrógenos, los cuales van a favorecer la litiasis biliar. Y antes se presentaba una alta mortalidad materno-fetal, pero con el diagnóstico precoz y las nuevas medidas que se están optando, la mortalidad materna ha descendido significativamente. Dentro de las causas que se presentan dentro de la pancreatitis aguda, generalmente viene a ser la litiasis biliar, la principal causa, debido a que se encuentran, como ya lo he mencionado, niveles elevados de estrógenos, los cuales van a aumentar la saturación y la concentración de colesterol en la bilis, produciendo una bilis litogénica, la cual va a favorecer la formación de cristales y luego la formación de barro y posteriormente la formación de los cálculos biliares. La progesterona también tiene mucho que ver porque esta va a generar una hipomotilidad de la vesícula biliar, favoreciendo la éstasis biliar y la formación de los cálculos biliares. Estas posteriormente van a llegar a obstruir la ampolla de Vater, favoreciendo una lesión del apéndice, ¿no? También la hipertrigliceridemia es otra causa, ¿no? Debido al aumento de triglicéridos, los cuales se elevan de manera fisiológica, especialmente durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. Y esta elevación va a superar los 1000 miligramos por decilitro, desencadenando una isquemia microvascular pancreática, favoreciendo así la pancreatitis aguda, ¿no? También pueden haber otras causas, como el alcohol, que es un lesionante directo del páncreas, favoreciendo así también la pancreatitis aguda, no solo el alcohol, sino también ciertos medicamentos como las furosemidas y las aciatoprinas, también la preeclampsia, el síndrome de HELP y también causas idiopáticas pueden favorecer la pancreatitis aguda. Dentro del cuadro clínico que se presenta, presenta un dolor epigástrico, el cual suele tener un inicio súbito, suele ser persistente y se irradia en forma de banda, ¿no? Dentro de los síntomas gastrointestinales que presenta, puede presentar náuseas, vómitos e incluso el hilio paralítico. Si la paciente puede presentar fiebre, taquicardia, ictericia y signos de respuesta inflamatoria sistémica, entonces estamos ante signos de alarma, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto porque esto puede favorecer en el feto taquicardia fetal, sufrimiento fetal, disminución de los movimientos fetales y también favorecer a un RCU, ¿no? Entonces hay que estar constantemente monitorizando al feto. Pueden presentar diagnósticos diferenciales, dentro de estos tenemos la hiperemesis gravídica, la colecistitis aguda o la coledocolitiasis, la preeclampsia grave o el síndrome de HELP, que se caracteriza por presentar un dolor en el hipocondrio derecho específicamente, o también la apendicitis aguda o úlcera péptica perforada. Dentro del diagnóstico, generalmente el diagnóstico de la pancreatitis aguda se suele hacerse principalmente con la clínica. También nos apoyamos del laboratorio, específicamente con la elevación de la lipasa y la amilasa sérica. Dentro de estas, la que tiene mayor sensibilidad y especificidad viene a ser la lipasa. También el primer estudio de imagen que vamos a usar viene a ser la ecografía abdominal, y si esta no nos muestra una alteración, ya sea, por ejemplo, la presencia de cálculos biliares o dilatación del colédoco, entonces vamos a realizar en la paciente una colangioresonancia, ¿no? La cual, si no es concluyente la ecografía abdominal, esta nos va a dar la conclusión de que sí presenta una pancreatitis aguda. Dentro del manejo, primeramente se le debe dar una hidratación agresiva con cristaloides, una analgesia para controlar el dolor, ya que el dolor es importante dentro de la pancreatitis aguda. Generalmente se usa el fentanilo o la meperidina en dosis controladas. Debemos de evitar los AINES, porque si se usa AINES y sabemos que la paciente está embarazada, esta va a favorecer un cierre prematuro del ductus arterioso, ¿no? Y eso es lo que no queremos. También se le debe de priorizar una nutrición enteral temprana sobre la parenteral. Y también debemos de manejar la hipertrigliceridemia, ¿no? Específicamente con fibratos o plasmaféresis. Así esta suele ser la causa de la pancreatitis aguda, ¿no? Todo esto acompañado de una monitorización fetal, ¿no?
con las pruebas de bienestar fetal, y también controlando los signos vitales y la diuresis materna. ¿Esto por qué? Porque la diuresis materna es un indicador indirecto de la perfusión y del estado hemodinámico materno, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar acerca de la apendicitis aguda en el embarazo. Esta es una inflamación aguda del apéndice cefalovermiforme dentro de la gestante, ¿no? Es una de las causas más frecuentes de abdomen quirúrgico agudo no obstétrico durante el embarazo. Su frecuencia generalmente es frecuente, ¿no? Se dice que se presenta cada 1500 a 2000 embarazos, ¿no? Y ocurre con mayor frecuencia durante el segundo trimestre. Y si se hace un diagnóstico tardío, eh, incrementa significativamente la tasa de perforación apendicular, lo que eleva el riesgo de pérdida fetal y morbilidad materna. Y también hay que mencionar que si, por ejemplo, eh, el apéndice se perfora, entonces la mortalidad se va a elevar más, y también se va a elevar más la morbilidad materna y la morbilidad fetal. Pero si no es un apéndice perforado, entonces la morbilidad fetal y materna no va a ser tan elevada. Dentro de los cambios anatomofisiológicos, generalmente debido al embarazo propio, se va a presentar una migración anatómica del apéndice. ¿Esto por qué? Porque generalmente, como se sabe, ¿no? El útero va a crecer, y este útero, por el simple hecho que crece, va a desplazar el ciego y el apéndice hacia arriba y hacia afuera, específicamente hacia el hipocondrio derecho y hacia el flanco derecho, ¿no? Entonces va a dar una sintomatología no tan característica de la apendicitis aguda, pero ¿por qué? Porque se va a desplazar el apéndice por la propia causa del embarazo. También suele favorecer la relajación muscular por la progesterona, debido a que se va a elevar la progesterona y va a alterar la respuesta peritoneal. Y también el paciente suele tener leucocitosis, ¿no? Debido a que se está presentando una inflamación, pero la podemos confundir porque generalmente en el embarazo también va a presentar una leucocitosis fisiológica, ¿no? Dentro del cuadro clínico se va a presentar un dolor abdominal, el cual va a variar, ¿no? Debido al crecimiento uterino. Generalmente en el primer trimestre, este dolor abdominal suele presentarse en el cuadrante inferior derecho. Ya en el segundo y tercer trimestre se presenta en el flanco y en el hipocondrio derecho, ¿no? Puede presentar también síntomas digestivos, como por ejemplo náuseas, vómitos y demás, ¿no? Y también signos específicos, ¿no? Como por ejemplo el signo de Bryan, que es un signo que consiste en nosotros, al desplazar el útero hacia el lado derecho, entonces va a producir un dolor intenso, ¿no? Entonces se va a intensificar el dolor, entonces podemos estar bajo la sospecha de que el paciente presenta una apendicitis aguda, ¿no? Debemos de hacer también diagnóstico diferencial con la pielonefritis aguda, con la urolitiasis, con la colecistitis aguda o la pancreatitis, incluso con el desprendimiento prematuro de la placenta previa o la amenaza de parto pretérmino. Dentro del diagnóstico, esta A será ver, una... un ratito ahí, Benjamín. La placenta previa en realidad no se desprende, ¿ah? Será desprendimiento prematuro de placenta Así, normoinserta. Ya, está bien, pero está muy bien, está interesante. Sigan, sigan. así otro. Dentro del diagnóstico, esta al ser una inflamación, entonces va a presentar leucocitosis con desviación a la izquierda y proteína C reactiva elevada, ¿no? La primera prueba de imagen que se va a realizar es la ecografía abdominal, ¿no? Y la cual va a mostrar un estudio de primera línea va a mostrar un diámetro crecido del apéndice mayor a 6 milímetros, ¿no? Ya si no concluye la ecografía abdominal el diagnóstico, entonces vamos a poder hacer una resonancia, la cual va a ser útil, ¿no? En este tipo de casos. Dentro del manejo y el tratamiento, el manejo inicial también va a ser una hidratación parenteral y antibióticos intravenosos de amplio espectro. Luego se puede hacer un abordaje quirúrgico con una apendicectomía laparoscópica o una apendicectomía abierta, ¿no? Siempre y cuando teniendo en cuenta la monitorización fetal, ¿no? Evaluando la frecuencia cardíaca fetal, la dinámica uterina, y después
del procedimiento quirúrgico también, ¿no? ¿Esto por qué? Porque en el feto suele haber taquicardia fetal, disminución en la variabilidad y desaceleraciones. ¿Por qué? Porque, como se sabe, ¿no? La apendicitis es una inflamación es una enfermedad que produce inflamación e infección, ¿no? En el apéndice, lo cual va a favorecer el desarrollo de fiebre, vómitos, deshidratación en la madre, y esto va a producir alteraciones hemodinámicas, y esas alteraciones hemodinámicas van a disminuir la perfusión úteroplacentaria, disminuyendo el aporte de oxígeno al feto, ¿no? Produciendo ciertas alteraciones. Dentro de las complicaciones que vamos a presentar, si es que el apéndice es perforado, entonces va a haber pérdida fetal. La pérdida fetal entonces va a aumentar hasta un 20 o 30%. Si no es perforado, entonces la pérdida fetal va a ser menor al 3 al 5%, ¿no? Puede presentar complicaciones maternas si se complica, como por ejemplo sepsis, abscesos intraabdominales, infecciones de la herida e hilio paralítico prolongado. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la enfermedad inflamatoria intestinal, la cual es una enfermedad que se caracteriza principalmente por que causa inflamación, ¿no? Puede ser la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, ¿no? Su afección en el embarazo es bastante frecuente porque generalmente la enfermedad inflamatoria intestinal se presenta en una edad reproductiva, ¿no? Si, por ejemplo, se ha presentado el embarazo cuando la enfermedad intestinal ha estado en remisión, es decir, ha estado controlada, entonces el embarazo se va a mantener eh, sin ninguna alteración significativa, ¿no? Pero si, por ejemplo, se ha producido el embarazo en una enfermedad o en un brote activo de la enfermedad, entonces va a poder empeorar la actividad o va a generar mayores complicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Dentro de esto, como ya lo he mencionado, tenemos la colitis ulcerativa, que va a generar una aflicción de la mucosa continua y limitada al colon, ¿no? La cual inicia específicamente en el recto. Dentro de los síntomas que va a presentar la colitis ulcerativa va a ser la diarrea sanguinolenta, el tenesmo y el dolor abdominal tipo cólico, ¿no? Y generalmente suele asociarse a un riesgo dentro del embarazo debido a que va a tener una mayor tendencia a reagudizaciones en el primer trimestre o en el puerperio si no hay control. En cambio, la enfermedad de Crohn va a generar una aflicción transmural discontinua, generalmente en parches, desde la boca hasta el ano, ¿no? Y generalmente frecuentemente en el hilio terminal, ¿no? Dentro de la sintomatología que va a causar va a ser el dolor abdominal, la diarrea, que a menudo, a diferencia de la colitis ulcerativa, no va a ser una diarrea sanguinolienta, pérdida de peso, fístulas y también abscesos, ¿no? Dentro del riesgo que va a producir en el embarazo es que va a asociarse a RCIU y bajo peso al nacer si hay una inflamación activa, ¿no? El diagnóstico se hace con una calprotectina fecal, la cual generalmente esta viene a ser una proteína que se encuentra dentro de los neutrófilos, ¿no? Y cuando existe una inflamación de la mucosa intestinal, esta suele migrar al intestino y liberan esta caproteína, ¿no? Y esta caprotectina, y esto va a sugerir entonces una inflamación dentro del intestino, una enfermedad inflamatoria intestinal. Es importante porque esto es un estudio no invasivo y no se altera por el embarazo y refleja fielmente la inflamación intestinal. También nos podemos ayudar de la proteína C reactiva y el volumen de sedimentación globular, ¿no? También se puede hacer la proctosigmoidoscopía y la ecografía intestinal, ¿no? Dentro del tratamiento, generalmente se usan ciertos fármacos, como por ejemplo los aminosalicilatos, las cuales van a requerir suplementación con ácido fólico, ya que inhiben la absorción del ácido fólico, ¿no? También se suelen usar corticoides como la prednisona y la hidrocortisona para controlar los brotes agudos y inmunomoduladores, ¿no? Dentro de los medicamentos contraindicados, generalmente se contraindica el metotrexato debido a que este es altamente teratogénico, ¿no? El manejo suele ser
el manejo del parto suele ser por un parto vaginal, si es la indicación estándar para la mayoría de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y la cesárea suele ser electiva, específicamente para pacientes que tienen enfermedad de Crohn, debido a que va a evitar el riesgo de ruptura del esfínter anal o un empeoramiento de las lesiones durante el parto vaginal, ¿no? Y también en pacientes con reservorio ilioanal por colitis ulcerativa previa, ¿no? Hay que mencionar también que la enfermedad activa se relaciona con un mayor riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer o restricción del crecimiento fetal, aborto espontáneo, ruptura prematura de membranas o mayor necesidad de cesárea en situaciones determinadas. Finalmente, vamos a hablar acerca del hígado graso agudo en el embarazo, la cual es una complicación obstétrica grave e infrecuente, ¿no? Se caracteriza porque presenta específicamente microesteatosis hepática aguda, la cual suele presentarse dentro del tercer trimestre debido a un efecto de una enzima, es decir, va a haber la ausencia del LCHAT, que es una enzima que se va a encargar de descomponer los ácidos grasos y formar energía. Al no haber esta enzima, entonces se va a aumentar la cantidad de ácidos grasos, y al aumentar los ácidos grasos, se va a aumentar dentro de la circulación materna, va a haber una sobrecarga de los ácidos grasos y van a generar un daño hepático materno, ¿no? Se van a acumular la grasa en los hepatocitos, van a producir la microesteatosis y van a producir un hígado graso agudo, ¿no? Entonces los ácidos grasos fetales no se van a metabolizar debido a la deficiencia del LCHAT, que es la enzima que debería metabolizarlos, ¿no? Causando una toxicidad y una insuficiencia hepática, ¿no? La enfermedad es potencialmente mortal, puede llegar a matar a la gestante, pero una vez se realiza el parto, entonces la resolución va a ser importante y va a ser reversible la enfermedad, ¿no? Dentro del cuadro clínico va a presentar síntomas inespecíficos como por ejemplo náuseas, vómitos, dolor en el epigastrio, hipocondrio derecho, anorexia y malestar general. Pueden presentarse síntomas de progresión debido al daño hepático que se va a presentar, como por ejemplo ictericia, polidipsia, poliuria, encefalopatía hepática y coagulopatía precoz. Dentro del diagnóstico se realiza con criterios diagnósticos mayores a 6 de los que voy a mencionar: vómitos y dolor, hiperbilirrubinemia, transaminasas elevadas, leucocitosis mayor a 11.000, hipoglicemia menor a 72 miligramos por decilitro, hiperuricemia, coagulopatías, aumento en el tiempo de tromboplastina parcial activada y también encefalopatía. Si presenta mayor de 6 de estos que he mencionado, entonces vamos a tener un diagnóstico de hígado graso agudo en el embarazo, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome de HELP, con la preeclampsia grave, con la colestasis intrahepática y también con la hepatitis viral aguda. Dentro del tratamiento, el tratamiento principalmente viene a ser la interrupción inmediata del embarazo, la cual es el único tratamiento definitivo. Se suele hacer un soporte a UCI para una monitorización hemodinámica continua y un control estricto de la glicemia con infusiones de dextrosa. También debemos de hacer una corrección de la coagulopatía con una transfusión de plasma fresco congelado con crioprecipitados y plaquetas previas al parto, ¿no? Y en casos refractarios, debemos de generar una evaluación para una plasmaféresis, un trasplante hepático en caso de que exista una falla multiorgánica fulminante. Ya bueno, ahora un poco hablando más sobre las enfermedades digestivas y hepáticas en el embarazo. En esta parte que vamos a empezar ahora, vamos a hablar de una situación que puede ser bastante compleja. Es más que nada sobre qué vamos a hacer cuando una paciente embarazada tiene una enfermedad hepática o que va a necesitar un procedimiento digestivo. Y aquí hay algo importante, porque durante mucho tiempo el embarazo se consideró una situación en la que había que evitar intervenciones y procedimientos siempre que fuera posible. Pero actualmente el enfoque es un poco más diferente, ya que el embarazo por sí solo no es una contraindicación para tratar una enfermedad materna. Lo que debemos hacer es individualizar el riesgo materno-fetal y elegir el momento y el procedimiento más seguro. Ahora, en el pasado,
Antes se tenía una conducta un poco más restrictiva. Se intentaba evitar procedimientos, cirugías y determinadas intervenciones durante el embarazo por temor a complicaciones fetales. Actualmente sabemos que esa estrategia tampoco es necesariamente segura y una enfermedad materna no tratada también puede producir hipoxia, sepsis, hemorragia, insuficiencia hepática o parto prematuro. Y ahora, el estándar actual que tenemos ahora, actualmente se plantea una evaluación multidisciplinaria. No solamente va a participar la obstetricia, sino también la hepatología, gastro, cirugía, anestesio, medicina materno-fetal, siempre y cuando el caso lo requiera. Por ejemplo, si hay una gestante con una colangitis por una obstrucción biliar, no podemos decir, como está embarazada, esperamos hasta después del parto, sino que esa obstrucción puede evolucionar a una sepsis materna y comprometer al feto. En ese escenario, el riesgo de no intervenir va a ser mayor que el riesgo del procedimiento. Y este cambio de paradigma es especialmente importante porque cuando hablamos de una paciente con cirrosis e hipertensión portal, ahí tenemos que evaluar un poco más el caso y dar el tratamiento que puede hacer. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a dar, para entender por qué una paciente con cirrosis puede descompensarse durante el embarazo, tenemos que recordar primero qué ocurre fisiológicamente durante la gestación. En la gestación vamos a ver una sobrecarga de volumen y durante el embarazo aumenta el volumen plasmático y aumenta el gasto cardíaco. Esto significa que el sistema cardiovascular va a estar trabajando con una carga circulatoria mayor. Y a esto vamos a sumar que conforme va a crecer el útero, va a existir una mayor alteración de la dinámica venosa abdominal. Y en una paciente con un hígado sano, estos cambios generalmente son bien tolerados, pero en una paciente con cirrosis donde ya existe resistencia al flujo portal y circulación colateral, estos cambios pueden favorecer la aparición o progresión de complicaciones de hipertensión portal. Por eso las complicaciones que más nos interesan son las varices esofágicas, la hemorragia varicial y la citis. Por ejemplo, una mujer con cirrosis compensada puede iniciar el embarazo sin síntomas y posteriormente desarrollar varices clínicamente relevantes. Por eso el estado hepático antes de la concepción es fundamental. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, aquí vamos a tener un dato muy importante. El MELT, o la puntuación MELT, es una herramienta pronóstica que se va a utilizar para estimar la gravedad de la enfermedad hepática. Un MELT menor a -6 en pacientes con este puntaje, especialmente los que estén alrededor del 6 o menos, el riesgo de descompensación durante el embarazo es considerablemente menor, mientras que en pacientes con un MELT alto, mayor a 10, se debe considerar que existe un riesgo mayor de descompensación. En un estudio citado, se tuvo que el MELT mayor o igual a 10 tiene aproximadamente un 83% de sensibilidad y 83% de especificidad para predecir la descompensación hepática durante el embarazo. Entonces, si hay una paciente con cirrosis que quiere embarazarse y tiene un MELT de 12, yo no puedo simplemente decirle sí adelante, sino que primero debemos evaluar si tiene varices, ascitis, encefalopatía, función renal y si está realmente compensada. Y también la paciente necesitaría en sí consejería preconcepcional. Por eso el MELT no es una sentencia de que la paciente no podría embarazarse como tal, sino es más que nada una herramienta que va a estratificar el riesgo y va a planificar el embarazo posteriormente. Siguiente, por favor. Ya. Sobre la hepatitis autoinmune, tenemos que tener que, en este caso, tenemos que abordar como tal la planificación. Lo ideal es que una paciente con hepatitis autoinmune llegue al embarazo con la enfermedad controlada y con tratamiento estable. Es por eso que tenemos la regla de 1 año. Es que debemos retrasar la concepción hasta que la enfermedad hepática esté bien controlada con dosis estables de inmunosupresores durante al menos 12 meses. Y durante el embarazo no debemos suspender automáticamente la inmunosupresión, sino que la actividad química puede incluso disminuir durante la gestación, ya que las enzimas hepáticas suelen alcanzar niveles muy bajos y la inmunotolerancia del embarazo ofrece protección temporal y también puede que durante el embarazo se presente un mayor riesgo de parto prematuro. Aumenta hasta 9 veces si hay hipertensión portal previa. Si la paciente que
tiene su hepatitis autoinmune, puede aumentar hasta 9 veces que pueda tener una hipertensión portal. Ya, durante el puerperio o el posparto, hay una alerta clínica. Esto quiere decir que hasta el 25% de las pacientes pierden la remisión bioquímica y sufren un brote severo en los primeros meses tras el parto. Y esto va a requerir monitorización estricta de enzimas hepáticas en el puerperio. Después del parto puede producirse este rebote y por eso no se debe abandonar el seguimiento inmediatamente después del nacimiento. La pérdida de esta remisión química que ocurre durante el embarazo ocurre con mayor frecuencia en los primeros meses posparto. Respecto al tratamiento, los corticoides y las tiopurinas, como la azotioprina, pueden mantenerse indicados. En cambio, lo que es el micofenolato está contraindicado durante el embarazo por su riesgo fetal. Si hay una paciente con hepatitis autoinmune que toma azatioprina y queda embarazada, no necesariamente tengo que retirarla. En cambio, si está tomando micofenolato y quiere embarazarse, la conducta debe planificarse antes de la concepción. Siguiente, por favor. Ya. Y ahora vamos a hablar del efecto del estrógeno. Los estrógenos que van a tener, este efecto que van a tener sobre el hígado en sí. Durante el embarazo existe una exposición hormonal elevada y esto es especialmente importante en determinadas lesiones hepáticas. Por ejemplo, vamos a tener que hay picos de estrógeno y puede haber tumores. Los picos exógenos, o sea, de los anticonceptivos o endógenos del embarazo, actúan como catalizadores en sí y como consecuencia van a promover el crecimiento de adenomas hepáticos e inducir una colestasis intrahepática. Y el metabolismo deficiente que se puede ver en un caso de cirrosis es que el hígado cirrótico pierde la capacidad para metabolizar e inactivar estrógenos, entonces va a haber un aumento de estrógenos circulantes y va a haber una alteración del eje hipotalámico hipoficiario y va a haber una anovulación. Y entonces sobre lo que tenemos en las decisiones de la anticoncepción es que se debe evitar anticonceptivos orales con estrógeno en cirrosis descompensada o historia de adenoma. Se debe preferir opciones que solo tengan progestina e dispositivos intrauterinos. Como ejemplos que tenemos un adenoma hepatocelular, porque puede crecer bajo la exposición estrogénica que van a tener estos estrógenos. Por eso una mujer con adenoma hepatocelular no solamente nos interesa saber que existe el tumor, también nos interesa saber cuánto mide para ver si es que va a crecer posteriormente o si se va a mantener ahí. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, esta tabla va a resumir algunos medicamentos que podemos encontrarnos en estos pacientes, pero quiero destacar en sí 4 situaciones. Vamos a hablar del micofenolato, que su indicación antes del embarazo es en la hepatitis autoinmune o en un trasplante. Pero se debe evitar, como ya lo vimos, se debe suspender en la concepción porque es altamente teratogénico, puede producir aborto espontáneo y defectos congénitos. Lo que sí puede quedarse recomendado es la azatioprina, que está en hepatitis autoinmune, como ya lo vimos, y que sí es segura como alternativa para el micofenolato y que sí se puede mantener con la dosis que se le ha dado al inicio durante todo el embarazo. Otro sería el propanolol, que sirve para la profilaxis de varices esofágicas y sirve más que nada para evitar el sangrado. Es un beta bloqueador no selectivo y debido a su vida media, que es más corta que otros medicamentos y que tiene mayor unión de proteínas, es que se prefiere este medicamento sobre otros beta bloqueadores. También tenemos a la aspirina, que a dosis baja se utiliza como profilaxis en pacientes con riesgo a preeclampsia y trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Y esta sí se recomienda más que nada para la profilaxis, ¿no? De una preeclampsia si la paciente muestra factores de riesgo. Entonces esto se da a partir de las 12 semanas de gestación en esas mismas pacientes que tienen ese factor. Siguen los factores de riesgo. Siguiente, por favor. Ya. Y vamos a hablar de lo que es el síndrome de HELP.
que es una de las crisis agudas que más se presenta en la preeclampsia o durante el embarazo. Estábamos hablando más que nada antes de enfermedades hepáticas preexistentes. Ahora es una enfermedad hepática relacionada directamente con el embarazo. Y en sí, para recordar un poco, el síndrome de Hell significa hemólisis, elevación de enzimas hepáticas, disminución de plaquetas o placa. Ya. Es una manifestación grave del espectro de los trastornos hipertensivos del embarazo y puede poner en riesgo tanto a la madre como al feto. Entonces, lo que tenemos es que, recordando un poco de lo que es una preeclampsia en una mujer embarazada, tenemos, por ejemplo, una gestante que tiene 34 semanas con dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho y plaquetas en 70.000 y transaminasas elevadas. Tengo que pensar inmediatamente en síndrome de HELP, ya que tiene, tiene elevación de enzimas hepáticas y su plaquetopenia. Entonces, su intervención definitiva cuando tenemos una paciente, evaluando también las semanas que ya lleva de gestación, es finalizar el embarazo, para no poner a riesgo a la madre ni tampoco al feto. Y para prevención secundaria, profilaxis temprana, como ya lo vimos antes, en pacientes que tienen riesgo de preeclampsia, se usa la aspirina a partir de las 12 semanas. Ahora, para la preparación, si es que tenemos un peor escenario, si es que esto evoluciona y la vida de la paciente está, si la vida de la paciente está comprometida, tenemos que evaluar el trasplante en casos de falla hepática fulminante, especialmente si hay hígado graso agudo o HELP severo. Tenemos que realizar una evaluación oportuna de lo que son las transaminasas, las plaquetas y la hemólisis para plantear un escenario de trasplante si la paciente lo necesitaría. También se debe controlar la presión arterial, prevenir las convulsiones con sulfato de magnesio, y también el sulfato de magnesio sirve como protección neurológica para el feto cuando esté indicado, y evaluar la coagulación y plaquetas. Siguiente, por favor. Claro, identificando el riesgo. Vamos a identificar todo lo que es el riesgo. En acá vamos a comparar lo que es una enfermedad preexistente hepática con una enfermedad inducida por el embarazo. Tenemos, por ejemplo, una cirrosis y una hepatitis autoinmune versus una enfermedad inducida por el embarazo, que sería el síndrome de HELP. En sí, acá vamos a resumir una diferencia fundamental. En la primera parte de las enfermedades preexistentes tenemos que estas enfermedades existían antes, como dice su nombre. Y en el otro lado teníamos que existen por el embarazo. La cirrosis, pues, que estamos usándolo como ejemplo, sirve más, es una enfermedad ya crónica presente antes de la concepción. Y debemos, si la paciente presenta cirrosis y ha quedado embarazada, tenemos que tener una planificación pre-embarazo. Tenemos que ver la escala MELT y un ajuste de los fármacos que ella ya esté utilizando, por ejemplo, como una hepatitis autoinmune. Ver si está utilizando micofenolato, entonces suspenderle y optar por la alternativa. Y en el momento de mayor riesgo, que es el segundo trimestre, que puede haber un sangrado varicial, por el aumento del volumen que va a haber en el cuerpo de la madre, y por periodo también temprano, porque puede haber un sobrebrote inmune de lo que es la hepatitis autoinmune. Por el otro lado, en el síndrome de HELP, esta es una enfermedad aguda, que es una patogénesis vascular originada por el embarazo. Se tiene que detectar tempranamente, y si es que se detectó antes de las 12 semanas, empezar con la profilaxis de la aspirina. Y también ver el momento de mayor riesgo, que sería el tercer trimestre y el momento del parto. Eso es importante porque no podemos manejar ambas situaciones de la misma manera, ya que una le evaluamos desde antes y otra vemos nuestra planificación que vamos a tener durante el embarazo en caso la paciente quede embarazada. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que son los tiempos ideales para los procedimientos digestivos. Acá vamos a hablar de algunos procedimientos, que es la endoscopía, el CEPRES, la colecistectomía y la colonoscopía. Por ejemplo, si una embarazada necesita un procedimiento digestivo,
¿Cuándo lo vamos a hacer? Y acá tenemos los siguientes, por ejemplo, lo podemos hacer en primer trimestre, en segundo trimestre o en tercer trimestre. En el primer trimestre intentamos evitar procedimientos selectivos porque es una etapa crítica de organogénesis, entonces tenemos un manejo más conservador de la enfermedad. En el segundo trimestre, que es nuestra ventana dorada, por así decirlo, eh, es la ventana preferida, por eso le llamamos ventana dorada, porque es la preferida para realizar los procedimientos que son necesarios. Y estos pueden programarse ese programa, ¿no? Tenemos lo que es la colecistectomía laparoscópica, que es el estándar de cuidado, y es segura en cualquier trimestre, pero idealmente en el segundo. La CEPRE también, que puede ser necesaria en algunas enfermedades, solo puede ser con indicaciones urgentes, por ejemplo, una coledocoliquiasis, una colangitis y una pancreatitis pilar. Si es que tenemos una endoscopía no emergente, pero necesaria, tenemos el cribado de varices, si no se ha realizado en los últimos 12 meses. Entonces, eso también hay que tener. Los procedimientos serían ideales de que se realicen en el segundo trimestre del embarazo. Y en el tercer trimestre existen consideraciones adicionales, ¿no? Como riesgo de parto pretérmino y cambios anatómicos por el tamaño del útero. Hay un riesgo de compresión de la vena cava inferior y hay un riesgo de parto prematuro, como ya lo mencioné, durante la sedación. Entonces, si sometemos a la paciente, digamos, por una apendicitis en el tercer trimestre, es muy probable que haya un parto pretérmino debido a la sedación que puede haber. Y en el posparto se pueden usar lo que son procedimientos selectivos, ¿no? Endoscopías, colonoscopías de carácter electivo que pueden posponerse hasta esta fase, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Ahora hablando de lo que es la estrategia endoscópica, más que nada en varices y hemorragia, que puede posiblemente volverse una emergencia, aquí vamos a regresar a lo que es la hipertensión portal. Primero, debemos hacer un cribado endoscópico, que como ya lo vimos puede ser electivamente en el segundo trimestre. Toda paciente con cirrosis e hipertensión portal debe ser sometida a un cribado de varices dentro de los 12 meses previos a la concepción, si es que está en su ideal embarazarse. Si es que no se realizó, porque tal vez puede ser un embarazo inesperado, en el segundo, hacer una endoscopía alta en el segundo trimestre para ver si es que hay riesgo de hemorragia o si tiene las varices en sí. No se pueden utilizar pruebas invasivas para descartar varices, ya que omiten varices pequeñas con riesgo de agrandamiento por la hipertensión portal posterior que puede surgir por el embarazo debido a que hay un aumento de la sobrecarga. Bueno, hay una sobrecarga. Ahora, de los hallazgos. Los fármacos como el propranolol, que es el más preferido, se deben usar, por ejemplo, si es que encontramos varices clínicamente relevantes, se puede usar este beta bloqueador como profilaxis, ¿no? O también una ligadura endoscópica según sea el caso. Estas varices se deben evaluar según los pacientes que tengamos, por ejemplo, si tienen cirrosis o si presentan hipertensión portal. Y si hay una hemorragia activa, si ya llegó la paciente con hematemesis por varices y ya no estamos hablando de una prevención, estamos ante una emergencia como tal. Primero, estabilizar hemodinámicamente y también una profilaxis antibiótica con cefalosporinas y evitar estrictamente la terlipresina debido al riesgo grave de reducción del flujo sanguíneo uterino. También optar por una endoscopia terapéutica en caso sea una hemorragia muy abundante. Siguiente, por favor. Ya. Ahora en sí, este es un resumen de lo que es el cuidado digestivo durante la gestación. Primero tenemos que tener, en sí, esto es todo si tuviéramos que resumir todo esto, necesitamos una planificación preconcepcional cuando tengamos una enfermedad hepática crónica. Necesitamos también una vigilancia sobre el embarazo, evitar teratogénicos como el micofenolato, la terlipresina y maximizar dosis de profilaxis. En la planificación tenemos que asesorar a la madre y ver lo que es la escala MELT. Y luego en lo que es la optimización de los tiempos, debemos escoger el momento adecuado en cuando realizar la intervención y por lo tanto vamos a tener un resultado materno-fetal óptimo. Por ejemplo, en una colonoscopía electiva puede esperar al posparto. Una endoscopía necesariamente puede programarse en el segundo trimestre y una CEPRE por colangitis no debe esperar.
Y una colecistectomía indicada tampoco debe retrasarse solamente porque la paciente está embarazada. Por lo tanto, el principio ese sería no evitar la intervención por el simple hecho de que existe un embarazo. Debemos evaluar el riesgo de beneficio y elegir el momento adecuado y trabajar en equipo multidisciplinario para proteger tanto a la madre como al feto. Siguiente, por favor. Eso sería todo por la exposición, doctor. Ya, muy bien, delegada. El grupo estuvo bien también. Observaciones que han tocado todas, bueno, muchos de los temas de la patología digestiva. Y yendo al sílabus, teníamos que centrarnos solamente en patologías específicas, ¿no? Ya, pero bueno, vamos a pasarlo por alto porque nos hemos enriquecido con su presentación. Entonces, como habíamos quedado el día de ayer, pues vamos a tomarles el examen, ¿no? De los temas que estamos haciendo conmigo y los que han hecho con la doctora Erika. Por lo tanto, esta presentación delegada me la haces llegar a mi... Por WhatsApp me lo harás llegar para que pueda hacer las preguntas respectivas. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ir con el segundo grupo. El segundo grupo hace enfermedades oncológicas, ginecológicas en el embarazo. Principalmente, ¿no es cierto? Vamos a tocar lo que es cáncer de mama en el embarazo y vamos a tocar cáncer de cuello uterino en el embarazo. ¿Ya? ¿Está el grupo expositor? Doctor, buenas noches. Sí, estamos presentes. Sí, doctor. Ya, perfecto, excelente, ¿no? Entonces, a ustedes les van a llegar siempre pacientes así, de estas dos patologías. A ver, vamos a ver cómo los compañeros han preparado el tema. ¿Ya? Muy bien, adelante. Bien, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Continuando con las exposiciones, ahora vamos a hablar de las enfermedades oncológicas ginecológicas en el embarazo. Siguiente diapositivo, por favor. Bueno, definiendo esta patología, vamos a decir que cuando hablamos de cáncer ginecológico durante el embarazo, nos estamos refiriendo a la presencia de una neoplasia maligna que se origina en los órganos reproductores femeninos, que va a ser diagnosticada durante la gestación, pero también hay otros autores que mencionan que se puede dar durante el primer año posparto, ¿no? Entonces, los más importantes, el más principal, tenemos al cáncer de cuello uterino, al cáncer de ovario, cáncer de endometrio, vulva y vagina, además de la neoplasia trofoblástica gestacional. Siguiente diapositiva. Bien, vamos a ver que el embarazo no necesariamente va a transformar un tumor en un tumor más agresivo, ¿no? Sino que el principal problema que tiene es que modifica lo que es el contexto en el que diagnosticamos y cómo tratamos la enfermedad. Entonces hay modificaciones hormonales, inmunológicas, anatómicas también, ¿no? Bueno, vamos a ver que todos estos cánceres se tienen que individualizar, ya sea por tipo histológico, oncológico, de acuerdo a la edad gestacional y también al deseo reproductivo de la paciente. Vamos a ver que este cáncer se asocia, bueno, el cáncer asociado al embarazo es muy poco frecuente, más o menos establece una incidencia de 0,02 a 0,1% de los embarazos, lo que equivale más o menos a un caso por cada 1.000 a 5.000 embarazos, ¿no? Vamos a ver que actualmente las mujeres, como hemos visto tal vez en las rotaciones, tienen el primer embarazo a edades más avanzadas, lo que tiene una relevancia en la incidencia de estas neoplasias, ya que esto aumenta progresivamente con la edad. Entonces, el aumento de la edad materna al momento del embarazo también aumenta la probabilidad de que una paciente sea diagnosticada con cáncer durante la gestación, ¿no?
Y bueno, tenemos a los cánceres más frecuentes durante el embarazo, que es el cáncer de cuello uterino, considerado el más frecuente, seguido por el cáncer de mama y los demás, ¿no? Que se pueden observar en la lista. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Para la importancia clínica y los retos bueno, del manejo materno-fetal, vamos a tener que el diagnóstico de cáncer durante el embarazo genera un dilema clínico, ético y médico, ¿no? Ya que obliga a tomar decisiones, como por ejemplo, cómo vamos a tratar adecuadamente a la mamá sin producir un daño fetal innecesario, o hasta qué punto podemos retrasar el tratamiento para permitir la maduración fetal. Entonces, vamos a ver que hay cambios fisiológicos y durante el embarazo ocurren las modificaciones, ¿no? El útero, por ejemplo, aumenta de tamaño, cambia la anatomía de la pelvis, aumenta el flujo sanguíneo y se producen modificaciones hormonales, pero también inmunológicas, como ya lo habíamos mencionado. Estos cambios van a dificultar o pueden dificultar la exploración ginecológica y también modificar la apariencia del cuello uterino, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cuello uterino durante la gestación va a presentar una eversión glandular, edema y también mayor vascularización, lo que puede generar imágenes colposcópicas que parezcan más alarmantes y que en realidad solamente correspondan a los cambios fisiológicos. En el problema diagnóstico vamos a ver que hay algunos síntomas que se pueden confundir con manifestaciones propias del embarazo, ¿no? Como por ejemplo un sangrado vaginal que puede atribuirse a una complicación obstétrica o una masa abdominal que no necesariamente sea algo malo, ¿no? Sino que tenga que ver con estructuras relacionadas al embarazo, así como también marcadores tumorales que puedan estar fisiológicamente elevados. Vamos a ver la seguridad fetal versus el tratamiento materno, que es el segundo gran problema, ¿no? La seguridad fetal, donde la radioterapia, por ejemplo, y determinadas cirugías o algunos medicamentos antineoplásicos pueden tener efectos adversos sobre el feto, ya que este riesgo va a depender mucho de lo que es la edad gestacional y el primer trimestre, que es particularmente crítico, ya que acá va a ocurrir la organogénesis. Entonces, ya llegado el momento del parto, tenemos que elegir bien, ¿no? Cuándo se va a terminar el embarazo, ya que si el feto es muy inmaduro, terminar con el embarazo puede producir alguna complicación neonatal importante, pero también si retrasamos demasiado el tratamiento, podemos comprometer el pronóstico de la mamá. Eh, entonces, todas estas decisiones también deben ser individuales, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Para el manejo de esta patología, vamos a ver que no solamente tiene que ser un médico a cargo, ¿no? Sino todo un equipo multidisciplinario, donde vamos a ver que participa el ginecólogo-oncólogo, que determina, ¿no? En qué momento, por ejemplo, se va a hacer la intervención o también en la estadificación del embarazo, en la estadificación del cáncer y el oncólogo médico que va a evaluar el tratamiento sistémico que se está dando, más que todo en la quimioterapia. También participan médicos materno-fetales que tienen la función de evaluar el bienestar fetal, el crecimiento, la anatomía, el líquido amniótico y todo lo que esté relacionado con el feto, así como también está neonatólogo, los participantes de la anatomopatología, el anatomopatólogo y el radiólogo, y un comité de psicología y bioética, ¿no? Ya que tiene importancia en las decisiones que puedan tener consecuencias sobre la gestación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para el diagnóstico general, lo primero será basarnos en los signos de alarma, ya que a una paciente que está embarazada se tiene que prestar una atención, ¿no? Una especial atención. Lo primero será pues el sangrado vaginal anormal, lo que tenemos que diferenciarlo de causas obstétricas,
que puedan haber de las malignas, ¿no? O el sangrado postcoital, particularmente, que hace pensar que haya una patología cervical, también que haya leucorrea persistente, que sea típica, de un flujo vaginal persistente, cero sanguinolento o con olor fétido, así como también el dolor pélvico persistente y la presencia de una masa que tiene que investigarse, ¿no? Debido a que si es que es la presencia de tumoraciones pélvicas o hay alguna anomalía más detectada en el examen físico, ¿no? Todo esto tenemos que revisar. Después nos vamos a basar en la ecografía, que es la herramienta principal de primera línea, ya que es segura en cualquier trimestre y con esto también además se hace la evaluación simultánea al embarazo, ¿no? Después tenemos a la colposcopía, em, que bueno, también es segura durante todo el embarazo y permite evaluar el cuello uterino mediante la magnificación visual tras la aplicación del ácido acético y la solución de Lugol. Pero tenemos que recordar que puede haber cambios cervicales fisiológicos, ¿no? Como ya habíamos mencionado, la eversión, el edema y la vascularización que pueden generar tal vez que haya algunos hallazgos que se parezcan a una enfermedad, pero no, cuando no lo son en realidad, ¿no? Después tenemos a la biopsia, que se va a realizar cuando hay una lesión sospechosa y esta nos va a permitir también establecer el diagnóstico histológico. Y por último, la resonancia magnética, que, eh, bueno, es ventajoso su uso, ya que no usa radiación ionizante y se prefiere, ¿no?, que no se dé con gadolínio. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces, como habíamos mencionado, el cáncer de cuello uterino es el cáncer más relevante tal vez de las enfermedades oncológicas del embarazo. Y histológicamente el que más predomina viene a ser el carcinoma escamoso, ¿no? Seguido por el adenocarcinoma. Entonces, vamos a ver que el adenocarcinoma representa más o menos de un 15 al 20% de los casos, mientras que el cáncer de células, el carcinoma de células escamosas, de un 75 a un 80% de los casos. Entonces, en la fisiopatología, vamos a ver, por ejemplo, que la gran mayoría de estos cánceres cervicales van a estar relacionados con la infección persistente por el virus del papiloma humano, que va a ser de alto riesgo. Em, bueno, de esta, los genotipos que más riesgo presentan vienen a ser los genotipos 16 y 18, que son los más importantes, ¿no? Y también las proteínas virales E6 y E7, que van a interferir con los mecanismos de la supresión tumoral. Entonces, la infección por un virus del papiloma humano es bastante frecuente, pero la mayoría de estos tal vez son transitorios y son eliminados por el sistema inmunitario, ¿no? Pero el problema va a ser cuando hay una persistencia de uno de estos genotipos de alto riesgo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que las proteínas virales E6, estas van a promover la degradación del P53, que normalmente funciona como un mecanismo de vigilancia celular, ya que si la célula tiene un daño genético, esta puede detener el ciclo celular y induce, ¿no?, a la apoptosis. Entonces, vamos a ver que cuando la E6 interfiere con la P53, las células que están alteradas, bueno, van a tener mayor posibilidad de sobrevivir. Y cuando la E7 interfiere con la PRB, que es una proteína reguladora del ciclo celular, se pierde el control y se favorece la progresión del ciclo celular, ¿no? Y la proliferación descontrolada. Entonces, vamos a ver también que, bueno, dentro de los factores de riesgo vamos a tener, como ya se mencionó, al virus del papiloma humano, también la cantidad de parejas sexuales que se haya tenido en el tiempo, el tabaquismo, la inmunosupresión y la ausencia de tamizaje, los controles citológicos previos. Vamos a ver que la progresión del cáncer va a comenzar con una infección persistente en la zona de transformación, donde se puede encontrar un NIC1, NIC2 y NIC3.
Lo fundamental acá es que mientras la lesión va a estar solamente en el epitelio, o la consideramos como una lesión intraepitelial, ¿no? Pero cuando estas ya van a atravesar las células, perdón, cuando estas células ya van a atravesar la membrana basal, van a invadir el estroma, entonces ya vamos a hablar de un carcinoma invasor. Em, Siguiente diapositiva, por favor. Bien, viendo las manifestaciones clínicas, una de estas que es muy importante va a ser que es asintomático durante las etapas tempranas, ¿no? Entonces, por eso se tiene que hacer el tamizaje. Y cuando aparecen los síntomas, lo que más característica o lo más característico, lo que más llama la atención viene a ser la sinusorragia, que es el sangrado transvaginal posterior al coito o al tracto ginecológico. Después también vamos a tener, por ejemplo, la metrorragia irregular, la leucorrea patológica y el dolor pélvico lumbar que se da de forma crónica. Para el diagnóstico, vamos a ver que se hace la prueba del Papa Nicolau, que permite identificar las alteraciones citológicas. Después vamos a tener a las pruebas de virus del papiloma humano, lo que nos va a ayudar a identificar el material genético y los genotipos oncogénicos. La colposcopía, que permite localizar también y ver qué tipo de lesiones son. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, al PAP y a la prueba de BPH, que son herramientas de tamizaje, pero la biopsia ya nos va a dar, por ejemplo, la confirmación histopatológica, ¿no? Definitiva del grado de invasión estromal. Entonces, una vez que ya tenemos confirmado si es un cáncer invasor, tendríamos que pasar a lo que es la estadificación, que se da, bueno, que es la estadificación FIGO, que se determina midiendo la dimensión del tumor, la profundidad de invasión en el estroma, el compromiso de parámetros, eh, los ganglios linfáticos, los órganos vecinos mediante el tacto rectovaginal y la resonancia magnética, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá tenemos el manejo que se da según estadio. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el NIC. Esta clasificación se da para las lesiones que ya son intraepiteliales, ¿no? Durante el embarazo, y la conducta que se va a llevar acá generalmente va a ser conservadora. Entonces, se realiza también la vigilancia colposcópica y también la citológica, lo que va a diferir al tratamiento definitivo después del parto. Entonces, tenemos, por ejemplo, el estadio 1A1, donde va a haber, por ejemplo, una invasión microscópica, pero menor a 3 milímetros, ya que tiene un bajo riesgo de afectación ganglionar, puede plantearse un seguimiento durante el embarazo en pacientes seleccionados, ¿no? Y el tratamiento puede ya verse después del parto. En el estadio 1A2 vamos a ver que corresponde a una invasión de aproximadamente de 3 a 5 milímetros de profundidad. Vamos a ver que esto se va a evaluar de acuerdo al trimestre que esté la paciente, y si es que se detecta temprano, se valora conización amplia en el segundo trimestre, ¿no? Entonces, en esto ya tenemos que ser un poquito más cuidadosos porque también va a aumentar el riesgo de la enfermedad ganglionar y de la progresión. Eh, para el estadio 1B1, 1B2, vamos a ver que en este caso el tumor ya es visible, pero está limitada al cuello uterino y puede medir hasta 4 centímetros. Entonces acá la decisión ya es un poquito más compleja, ya que si la paciente se encuentra en el primer trimestre, tenemos que ver si el tratamiento puede diferirse o si la enfermedad requiere la intervención inmediata por parte de los médicos. Entonces, pero si la paciente, por ejemplo, ya tiene más de 14 semanas y decide continuar con el embarazo, puede considerarse una quimioterapia con platinos para controlar la enfermedad temporalmente, ¿no? Mientras se alcanza una edad gestacional donde sea más segura el nacimiento. Entonces, esto tiene la conducta, por ejemplo, de una cesárea programada a un aproximado de una semana 34 o 37.
pero combinada con la histerectomía radical más la linfoadenectomía pélvica. En el estadio 1B3 vamos a ver que ya hay un tumor mayor de 4 centímetros limitado al cuello uterino. Eh, el riesgo de la enfermedad ya es mayor, ya que también se prefiere una estrategia que debe ser más cuidadosamente evaluada. En este caso se van a usar se va a usar la quimioterapia también nuevamente basada en platinos y a partir del segundo trimestre esta se tiene que controlar hasta alcanzar la madurez fetal, que la conducta a tomar en este caso va a ser una cesárea electiva, una histerectomía radical con linfoadenectomía, también hasta alcanzar la madurez fetal. Y en la enfermedad ya avanzada en estadios 2, 3 y 4, en este caso va a haber ya un compromiso parametrial vaginal ganglionar o enfermedad metastásica incluso, en el cual ya se debe priorizar más el tratamiento oncológico, pero para la madre, el oncológico materno, priorizando más a la mamá, ¿no? Vamos a ver que esto ocurre si es que el diagnóstico va a ser muy temprano, es decir, antes de las 20 semanas. Se puede hacer, por ejemplo, quimioterapia o radioterapia que va a tener como consecuencia la pérdida del feto, pero si es que es mayor a 28 semanas el embarazo, se puede plantear todavía que hacer la maduración pulmonar fetal mediante corticoides para el feto y tratar de alcanzar una edad gestacional que permita reducir la mortalidad neonatal antes de iniciar con el tratamiento definitivo, que ya sería la quimiorradioterapia concomitante, ¿no? Después del parto. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para el tratamiento vamos a ver que en caso de la cirugía está reservada para estadios tempranos y que sí o sí debe individualizarse. Bueno, el embarazo nos produce una hipervascularización pélvica, los cambios anatómicos y el riesgo hemorrágico, ya que estas intervenciones deben realizarse en los centros que tengan toda la capacidad para resolver esta patología, ¿no? Entonces, en algunas pacientes puede ser necesaria la cirugía durante el embarazo, mientras otras se puede esperar incluso hasta después del parto. También se puede hacer la quimioterapia. En el momento de administración de la quimioterapia va a ser fundamental, ya que, como ya mencioné, durante el primer trimestre ocurre la organogénesis, por lo que la exposición a citotóxicos que se pueda tener se asocia también con mayor riesgo de aborto y las malformaciones. Entonces, después de aproximadamente las 14 semanas, cuando ya ha finalizado esta organogénesis, se pueden utilizar, ¿no? Con mayor seguridad para el beneficio materno. Bueno, en este caso el uso puede ser del ciplastino solo o en combinación con el plaquitaxel. Bueno, para el momento ideal del segundo trimestre, como ya mencioné, antes de las 14 semanas está contraindicada, pero después de las 14 semanas vamos a ver que se va a individualizar de acuerdo a la mamá y viendo el desarrollo del feto también, ¿no? En la pausa preparto vamos a ver que hay una ventana de seguridad donde se debe suspender la quimioterapia al menos 3 a 4 semanas antes del parto y alrededor de la semana 34-35 para que se pueda permitir mm, para que se pueda permitir que la médula ósea materna y fetal se recuperen y así evitar las complicaciones que pueda haber después, ¿no? Como sangrado, las infecciones o la mielosupresión durante el nacimiento. Siguiente diapositiva. Bien, respecto al cáncer de ovario, la incidencia va a ser... Hay una pequeña pausita, Jorge, y aclaración, ¿no? Está muy bien lo que ha presentado la compañera Liz Melanie. Acá, cuando ustedes tengan pacientes con infección por BPH, hay que diferenciar, ¿no? Si es lesión precancerosa o si es lesión de cáncer de cuello uterino.
Está muy bien ese cuadrito que nos ha presentado sobre las decisiones. Normalmente nosotros tenemos el esquema donde dicen, ¿no? Lesión precancerosa, NIC 1, NIC 2, NIC 3, va para parto normal. Y ya cuando es el diagnóstico definitivo de un cáncer, así sea el estadio más pequeñito, va para cesárea. Y cuando ya es un cáncer avanzado, va para maduración pulmonar, cesárea e histerectomía radical. Pero hace 1 o 2 años ha salido un artículo donde se ha visto que existe transmisión o contagio, diremos, del feto por BPH durante el parto vaginal. Entonces, se han reportado 2 casos, un bebé de 2 años y el otro de 6 años con cáncer pulmonar. Y cáncer pulmonar secundario a BPH. Entonces, un poquito ahí como que nos hace llamar a la reflexión en decir, realmente las lesiones precancerosas, o como aquí está en el cuadrito, los cánceres tempranos, deben tener parto vaginal. Los cánceres de cuello uterino deben tener parto vaginal o deberían ir a cesárea. Quizá en los siguientes años ya tengamos que decir lesión precancerosa o cáncer pequeño igual va a cesárea. Pero eso lo veremos con el tiempo. Pero hasta lo que tenemos al 2026 es lo que han puesto los compañeros del grupo. ¿Ya? Está muy bien. Listo, ahora sí vamos con cáncer de ovario y los otros. Gracias. Vamos a tener que el cáncer de ovario en el embarazo tiene una incidencia de aproximadamente 1 en 5. En sí, la mayoría de los cánceres que voy a presentar son muy raros, ¿no? De 1.5 casos por cada 100.000 embarazos, ¿no? El cáncer epitelial más común en general va a ser el carcinoma, con un 70% de los cánceres, y el disgerminoma, que va a ser el tumor de ovario maligno más frecuente en lo que son las embarazadas, con una prevalencia del 30%. Y luego le siguen, ¿no?, los tumores del estroma, los de cordones sexuales, que son menos infrecuentes todavía. El diagnóstico se va a hacer por ecografía, bajo los criterios de IOTA, que va a ser más a más de 10 centímetros, presencia de ascitis o proyecciones papilares, ¿no? También está de elección la resonancia magnética y algunos marcadores tumorales como el CA125, la alfa-fetoproteína y la HCG, ¿no?, la hormona coriónica humana. El tratamiento va a depender del trimestre. Por lo general, el cáncer de ovario o cualquier cáncer de ovario involuciona antes de las 16 semanas, por eso se decide tener una conducta expectante en el primer trimestre. Si hay sospecha de malignidad, o sea, los criterios de IOTA, también si es que hay una rotura, torsión o abdomen agudo, se opta por la cirugía inmediata, ¿no? El segundo trimestre es el momento ideal para el tratamiento. Bueno, vemos si esta masa que no ha logrado involucionar, que lo hemos visto en el primer trimestre, persiste, o ahora persiste y es maligno, se realiza la cirugía, ¿no?, idealmente entre las semanas 16 y 20. Si el tumor es invasivo, como el disgerminoma o el carcinoma, se inicia lo que es la quimioterapia, pero como ya lo menciono, con fármacos seguros, ¿no?, como los basados en platinos, que son el carboplatino ayudado del paclitaxel, e iniciadas a partir de las 14 semanas. En el tercer trimestre no se realiza ni el diagnóstico ni la cirugía del cáncer de ovario. Se posterga hasta el momento del parto y se opta por la cesárea electiva, ¿no?, induciendo la maduración del feto. Respecto al cáncer de endometrio, este es un caso muy interesante, ¿no? La incidencia es mucho menor todavía, extremadamente infrecuente. Los factores de riesgo de la exposición estrogénica, obesidad, nulliparidad, síndrome de Lynch.
Para el diagnóstico se usa la ecografía transvaginal, la biopsia endometrial, con mucho cuidado, ¿no? Porque estamos hablando del endometrio, que, simples palabras, es la casa del bebé. Y la resonancia magnética solamente para evaluar invasión miometrial. El tratamiento, si no estaría embarazada, sería ¿no? histerectomía total con salpingo-oferectomía bilateral y estadificar lo que son los ganglios pelvianos. Pero, ¿qué pasa en la gestante? El tratamiento o el manejo requiere individualización con mucho cuidado, ¿no? Por los especialistas. Porque estamos hablando del endometrio. Entonces, se debe evaluar riesgos y beneficios entre si la madre va a soportar o va a poder llevar el embarazo viable hasta el parto, o si es que el cáncer va a ganar, ¿no? la carrera, en cuyo caso se prefiere lo que es salvar la vida de la madre, ¿no? Con mucho cuidado manejar ese tipo de cáncer. Sobre el cáncer de vulva en la gestación, la incidencia es de 1 a 2% de los cánceres en la gestación. Está asociado al VPH, tabaquismo, inmunosupresión, distrofias vulvares. El diagnóstico es biopsiar, ¿no? En sí, cualquier lesión sospechosa, tomar una biopsia. El tratamiento, bueno, es la escisión local amplia o dependiendo del caso, ¿no? La vulvectomía radical, que va a ser un procedimiento que va a consistir en extirpar toda la vulva, ¿no? Toda la vulva o parte de ello, junto con lo que son los tejidos profundos y los ganglios linfáticos, con una linfadenectomía. Y el momento idóneo, ¿no? Como ya mencionaron en el cuello cáncer de cervix y en la anterior exposición también, en el segundo trimestre, porque es la ventana dorada, ¿no? Como ya lo explicaron. En el primer trimestre no, porque hay riesgo de aborto espontáneo. En el tercero no, porque el útero es irritable en este trimestre y puede inducirse al parto, ¿no? Parto prematuro. Por eso el segundo trimestre. El cáncer de vagina en la gestación, este es el más raro. Si el cáncer ginecológico es raro, este es aún más raro. Está asociado al VPH o antecedentes de cualquier otro tipo de cáncer, ¿no? Intraepitelial cervical, cualquier tipo de NIC. El diagnóstico es por una buena colposcopía, muy meticuloso, ¿no? O una vaginoscopía y una biopsia de la lesión. Sobre el tratamiento, en el primer y segundo trimestre, si las lesiones son iniciales o son manejables, se recomienda hacer una resección quirúrgica local, ¿no? Si lo permite, ¿no? La ubicación del cáncer. Si hablamos de lesiones avanzadas, se opta por la quimioterapia neoadyuvante de rescate, siempre iniciado a partir del segundo trimestre, para lo que es frenar la enfermedad, ¿no? Y en el tercer trimestre se continúa, o si se ha hecho el diagnóstico acá, pues iniciar la quimioterapia neoadyuvante. Y en este caso, la vía del parto sí o sí va a ser por cesárea, vía alta, para evitar el desgarro del tumor, ¿no? Con recién nacido. Y evitar ese contacto, ¿no? Porque el tumor está acá. Bien, sobre el cáncer de mama, se estima que ocurre más o menos en 1 de cada 3.000, ¿no? Si los anteriores cánceres eran 1 en 100.000, este es 1 en 3.000, viene a ser de los más comunes o de los más frecuentes. Está asociado o se ve mayormente en mujeres menores de 30 años, menores de 40, el promedio leí que era de 30, con antecedentes familiares de cáncer, ¿no? De la mama. Y los más frecuentes son el carcinoma ductal infiltrante y el carcinoma lobulillar. ¿Cómo va a venir la madre? Pues va a mencionar, ¿no? Que se encuentra una bolita o un nódulo en lo que es la mama o está creciendo, ¿no?
pero por la fisiología del embarazo sabemos que esto podría ser normal porque existe un aumento del tamaño y de las mamas y se vuelven más densas también. Entonces, lo que podemos hacer es no descartar o hacer una ecografía o evaluar, ¿no?, la evolución, cómo va ese nódulo o esa masa que está palpando la señora, ¿no? Bueno, si viene directamente ya con que tiene una secreción sanguinolenta en el pezón, ya pues podemos estar sospechando muy fuertemente sobre un cáncer de mama. Para el diagnóstico se usa la ecografía mamaria, que es el método de elección. La mamografía, pues, aparte de que tiene una sensibilidad disminuida en las gestantes, puede ser peligrosa, ¿no? Porque estamos hablando de radiación. Se opta por una biopsia por punción con aguja gruesa y no la aguja fina, ¿no? Porque la gruesa es el método de elección. Y la resonancia no se recomienda porque para cáncer de mama se usa lo que es el gadolinio, ¿no? Y esto está contraindicado en el embarazo. Entonces se descarta la resonancia. El tratamiento, vamos a tener la cirugía en cualquier trimestre, es la más segura y va a ser el pilar del tratamiento. Sobre la quimioterapia, otra vez tenemos que está contraindicada en el primer trimestre. En el segundo trimestre es una opción viable siempre y cuando se use con los medicamentos seguros. Y también ya se mencionó, debe suspenderse a la semana 35 o 1 o 2 semanas, ¿no?, para que se recupere lo que es la madre y el feto. La radioterapia siempre va a estar contraindicada y se espera que nazca el bebé. No, esta es una cirugía de cáncer de mama. A modo de resumen, la evaluación multidisciplinaria según la edad gestacional, de forma general, lo que es el cáncer ginecológico en la gestante. La quimioterapia en el primer trimestre está contraindicada. La cirugía, si no hay indicación de los especialistas, suele esperar el posparto o se usa solamente en emergencias, valorando riesgo-beneficios. La radioterapia también está contraindicada. En el segundo o tercer trimestre es iniciar la quimioterapia con fármacos seguros. La cirugía, si es que se opta por una cirugía, el tiempo ideal es entre las 16 y 20 semanas y suspender la quimioterapia en la semana 35. Antes o según 3 o 4 semanas antes del parto, ¿no?, de la fecha probable de parto. ¿Qué pasa en el feto al usar la quimioterapia, ¿no? Efectos a corto plazo. Está asociado muy fuertemente a lo que son malformaciones congénitas, en un 10 a 20%, como son los defectos de tubo neural, craneofaciales o otras no. También está asociada al aborto espontáneo y muerte fetal intrauterina. A partir del segundo y tercer trimestre, no está asociado con restricción de crecimiento uterino y bajo peso al nacer. La mielosupresión neonatal, por eso es que se suspende 3 semanas antes del parto, y está asociada lo que es la prematuridad iatrogénica. En los efectos a largo plazo, en cuanto a lo que es el desarrollo neurocognitivo y cardíaco, se ha visto, o los estudios mencionan, que hay un desarrollo normal, tanto en neurocognitivo y cardíaco, ¿no?, muy bajísimo. El riesgo oncológico futuro, pues, también es pequeño y, o sea, está asociado, ¿no?, a riesgo de neoplasias secundarias en la vida adulta debido al daño genotóxico. En sí, el enemigo real del feto es la prematuridad y no lo que es la quimioterapia en sí, ¿no?, la prematuridad iatrogénica, por evaluar el riesgo y beneficio, ¿no? Y esas serían nuestras presentaciones. Ya, muy bien, muy bien. Los dos compañeros bien. La segunda parte bastante resumida, pero está bien, tiene todo lo que necesitamos para nuestro manejo. Su compañero hablaba sobre quimioterapia. Y, a ver, pon tu diapositiva previa, donde decía que
A ver, que decía que el enemigo del feto es la prematuridad y no el tratamiento oncológico en sí. Bueno, sí, pues la prematuridad es un problema. 10-12% de prematuros y todas las complicaciones que pueden presentar estos bebés a corto y a largo plazo. Está muy bien cuando nos dice, cuando hay cáncer de mama, en el primer, segundo, tercer trimestre, tratamiento quirúrgico. Quimioterapia a partir del segundo o tercer trimestre y lo suspendemos 3 semanas antes del parto. Y los otros 2 tratamientos complementarios, como son la radioterapia y la terapia endocrina, lo dejamos para el postparto. Pero ahí no, igual no hay estudios muy contradictorios sobre la quimioterapia. Y bien lo ha hecho su compañero, bien lo menciona, porque pareciera, a ver, muéstranos tu diapositiva de efectos fetales, parecería, ¿no?, que la quimioterapia no es tan santa. La quimioterapia podría tener problemas a corto, como está aquí, a corto y a largo plazo. Entonces, habrá que esperar también algunos años más para ver si realmente es buena o no es tan buena la quimioterapia en el embarazo. Pero hasta el momento, pues, está indicado en las guías. Muy bien. Igual que el grupo anterior, me hacen llegar a mi WhatsApp estos 2 seminarios para que yo pueda hacer las preguntas, ¿no?, para el examen. ¿Ya? Está muy bien, perfecto. Estaba viendo más o menos cómo podríamos hacer, ya, sobre los 2 temas que nos tocan. Tenemos que ver problemas endocrinos y tenemos que ver reanimación cardiopulmonar en la gestante. ¿Ya? Y para que ustedes puedan participar, también estaba pensando en la tarde cuál sería la mejor manera. Y, a ver, les consulto a los compañeros, estaban 12, ahora están 11. Y a la delegada sobre todo, sería factible, delegada, que por este mismo medio virtual, podamos hacer las 2 clases mañana sábado a las 8 de manera virtual. Claro que ahí tendrían que estar todos porque les voy a ir preguntando a cada rato. A ver, ¿está nuestra delegada? ¿Está Esther o no Ok, sí, está? sí, doctor. Sí, ya estoy, doctor. Doctor, entonces, creo que sí podría ser posible que lo hagamos mañana a las 8 de la noche sería, doctor, perdón, ¿no es cierto? Claro, 8 de la noche. Ya, sí, doctor, entonces sí creo que sí podría ser posible. Ya, entonces ustedes van a estar participando o van a participar los compañeros y eso va a ser también parte de su evaluación oral que tienen que dar, ¿no? Entonces tienen que asistir los 16 compañeros. Ya, entonces quedaríamos para mañana igualito 8 p.m., puede ser por este mismo enlace o si no me envías otro tú, ¿ya? ¿Qué más te iba a decir? Bueno, nada más, mañana mañana hacemos a las 8 de la noche, virtual, y ahí nos ponemos de acuerdo bien para definir si el examen lo damos el domingo a las 9 o quizá de repente el lunes temprano. Mañana nos ponemos de acuerdo finalmente, eso vayan estudiándolo ustedes. Te agradecería, delegada, por favor, si es que mañana podrías hacerme llegar ya los folders de las rotaciones y de las asistencias totales para que yo el sábado y el domingo ya pueda estar subiendo las notas que tienen ustedes. Está bien, doctor. ¿Ya?
Voy a estar de 8 a 12 en consultorio del hospital. ¿Ya? Por favor. Muy bien. Entonces, compañeros, a los que han asistido, igual tendrán su bonificación, ¿no? Tienes la lista delegada, ¿no? De los asistentes, porque seguro te va a llegar a tu NIT, a ti, cuánto tiempo han estado y quiénes han participado. ¿Ya? Eso también lo apuntas en la asistencia. Ya, doctor, está bien. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Entonces, nos vemos mañana, 8 de la noche, ¿ya? Ya podemos salir de la sala. Gracias. Ya, doctor, hasta mañana.